Amigos de Radio Switch, bueno, pues estamos regresando a clases y la verdad muy entusiasmados de esta plática que habíamos preparado ya desde hace bastante tiempo. Hoy me da muchísimo gusto saludar a la licenciada en psicología Verónica Baeza Ramírez, quien es responsable de psicopedagogía en la Universidad de la Veracruz, Campus Puerto Vallarta. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Con gusto de recibirte aquí con nosotros. Bueno, pues ya estábamos platicando un poquito en preámbulo. La Universidad de la Veracruz es una institución que, por supuesto, con esa formación tan profesional, tan estructural, están conscientes de que tienen alumnos, que cada uno es un individuo, que cada uno tiene necesidades específicas, que cada uno tiene retos especiales y a través de la psicóloga Verónica canalizan o evalúan o valoran situaciones especiales. Y bueno, sin mayor preámbulo, Vero, si me permites decirte así, ¿cómo es tu trabajo? Platícanos un poquito, ¿qué es lo que hacen aquí en la Universidad de la Veracruz? Bien, como bien mencionabas, la universidad, bueno, dentro de su misión y visión, pues sí tenemos la parte humanista constructivista. Entonces, nos hemos encargado de precisamente, como decías, preocuparnos por la situación del alumno, de su formación integral, no solo que adquiera el conocimiento, sino también como individuo y persona, ¿no? Que no solamente del alumno, sino también del docente, también de los administrativos. Entonces sí nos encargamos de esa parte de qué tanto puede llegar a afectar la parte emocional, familiar, para su desempeño académico. Tú como psicóloga y más que estás en contacto con los jóvenes, me imagino que estás consciente de lo importante que es esta área, ¿no? Es como la que hace el switch con todas las demás. Así es una parte y de un tiempo para acá, afortunadamente, en la educación se ha tomado ya mucha esta parte, ¿no? La parte de la inteligencia emocional, la parte de las emociones. Entonces sí es de vital importancia que nosotros nos sintamos bien para poder aprender. Eso es básico, ¿no? Entonces creo que hemos ido evolucionando en la educación y nosotros como universidad, pues sí estamos interesados en trabajar esta parte, como te decía, integral, no solo el que sean buenos profesionistas en el aspecto del conocimiento, sino también ese equilibrio entre el conocimiento y la parte emocional, ¿no? Y es que comentábamos justo antes de iniciar el cómo a nivel cultural afortunadamente se ha vuelto más común, más normal, más natural decir voy a terapia, así como decir voy al oculista, voy al nutriólogo, voy con cualquier especialidad. La terapia y la salud emocional es algo que debe ser integral y que debe ser importante. Y en los jóvenes que están todavía, platicábamos en esa etapa de adolescencia, ¿no? Sí, así es. Afortunadamente y dentro de mi labor dentro de la universidad ha sido precisamente sensibilizar y capacitar incluso en esta parte, ¿no? El que puedas ir a tomar terapia, que como mencionabas, yo hago una valoración del el alumno, tiene el derecho a pasar conmigo en 3 sesiones donde podemos valorar qué es lo que necesita y se hace esa sensibilización de, mira, requieres ir a terapia, es un tratamiento como ir al médico, entonces se trabaja con ellos de esa forma para que ellos puedan buscar la ayuda necesaria de un profesional. Entonces, ahí si es necesario lo derivamos. Nosotros estamos vinculados con diferentes instituciones gubernamentales como CISAME, como CAPA, como Centro de Integración Juvenil, Instituto de la Mujer, el DIF, donde también les proporcionan incluso pues el apoyo psicológico, ¿no? De hecho, el Seguro Social proporciona la atención psicológica y psiquiátrica también si lo requiere. Entonces, si el alumno tiene, incluso como les decía, el docente también, si el administrativo requiere, bueno, pues se le deriva. No les damos terapia en sí, pero sí los escuchamos, sí vemos cuál es la situación, entonces te derivo a quien corresponda, ¿no? Incluso como mencionabas, ir al médico, si yo necesito que vaya al médico, le digo ve al médico, si necesitamos que vaya al nutriólogo y complementas con la terapia psicológica también es importante, volvemos a la parte integral, ¿no? Entonces el departamento psicopedagógico se encarga de esa parte, ¿no? O sea, ver qué pasa con el alumno, qué necesita el alumno, qué podemos ayudar al alumno, dirigirlo, ¿no? Al final es su decisión,
Obviamente cuidamos su privacidad, pero sí es importante hacerle notar, como decías, adolescente, ¿no? De repente todo es como caótico, de repente no sé qué hacer, entran en crisis, entonces llegan conmigo, y entonces hablamos, platicamos y lo redirigimos y lo orientamos, ¿no? Perdón que me ría, pero el otro día platicaba con un joven que recién egresaba de la universidad. Le decía, tú estás en la etapa de no sé qué voy a hacer en mi vida, hacia dónde voy, y yo en la de no sé cómo voy a terminar mi vida, hacia dónde voy. O sea, de alguna manera cada etapa de nuestra vida nos representa un reto y miedo. Yo creo que es la palabra más en la etapa en la que estás de joven, que no sabes cómo te vas a sustentar o ser autosuficiente, cómo ser independiente, si vas a lograr ese éxito, en fin, hay muchas interrogantes. Ahora, Vero, ¿cómo es el proceso? Los alumnos se integran aquí a la universidad, comienzan su primer cuatrimestre. ¿Y a todos en general se les da alguna terapia o conforme va avanzando ustedes detectan situaciones que necesitan? Mira, de hecho, hay una primera fase que empezamos a implementar. Por ejemplo, yo capacito al personal, SISAME nos ha ayudado a capacitar también al personal desde cómo ir detectando, ¿no? Desde que vienen a inscribirse, por decirlo así, ¿no? También se ha implementado incluso la orientación vocacional. Yo hago una entrevista vocacional en caso de que tengan duda de qué carrera van a estudiar, ¿no? No a todos todavía, sí queremos llegar a esa parte de hacerles una entrevista psicológica al iniciar, al ingresar. Ahorita vamos en ese proceso, todavía estamos complementando pues el área, ¿no? Pero sí hay la entrevista vocacional. Si vemos ahí la confusión, entonces incluso durante el primer cuatrimestre a veces entran a la carrera y dicen, ay no, como que no me gusta, pasan conmigo y entonces hacemos toda una entrevista vocacional y con base a lo que él quiere, ya pueda definir exactamente qué es lo que va a estudiar, ¿no? Se le orienta también. En el caso de buscar la ayuda ya específica y vuelvo a aclarar, no se les da la terapia en sí, pero por ejemplo, puede acercarse, nosotros les damos a conocer desde que ellos ingresan que existe el área. Les explicamos, existe el área psicopedagógica, si tú necesitas alguna ayuda, algún apoyo, alguna orientación, te puedes acercar directamente conmigo. Yo me presento con ellos desde que ingresan, se les da un curso inductivo y en el inductivo yo me presento y entonces se les explica. En el transcurso de todo mes seguimos haciendo difusión. Entonces, ellos se pueden acercar o algún compañero, incluso se les dice, si tú ves raro a tu compañero, si ves alguna situación, lo puedes canalizar conmigo. El coordinador, el docente, de hecho en las capacitaciones que hacemos una capacitación que se llama primeros auxilios psicológicos. Entonces en esa parte incluso entran alumnos y les llamamos los guardianes de la prevención. Entonces, en este caso, puede entrar alumno, entran los docentes, entran administrativos, entonces ahí les enseñamos cómo detectar qué síntomas podemos encontrar, qué características, qué cambio de actitud puede encontrar en el alumno, porque a veces yo les digo al maestro, es que a veces, ay, se durmió en clase, ay, es que no le interesa mi clase, es que le digo, vamos un poquito más allá, ¿no? ¿Qué hay detrás? Y entonces canalícelo. Lo noto raro, cambio de actitud, vino más triste, entonces se les va dando como una serie de puntos que ellos pueden detectar y sí, efectivamente hay maestros que maestra, mire, encontré a este alumno, tenemos reportes incluso donde maestra le canalizo fulanito de tal, incluso se les instruye, se le puede decir, el maestro le puede decir al alumno, mira, está la psicóloga, ¿te interesa ir con ella? Mira, platica con ella, lo invita, no lo obliga, lo invita. Entonces hay muchos alumnos les dicen, sí, sí, me ayuda a hacer la cita o dígame dónde o cómo le hacemos. Entonces, y lo canaliza, ¿no? Igual coordinadores, dirección, cualquiera del personal administrativo que se acerque a ellos. Hay veces los chicos se acercan y platican, entonces el mismo personal administrativo puede canalizarlo directamente conmigo, ¿no? Wow, la verdad es que te estaba escuchando y pensaba qué labor tan grande y más cuando muy probablemente pues debería ser también integral con los papás. Y creo que esa es la parte más difícil y me incluyo porque como papás te toca estar trabajando todo el día, no tener la atención, el tiempo
ni la preparación, porque nadie tomamos curso para ser papás y menos de adolescentes, de cómo entender. Esto que acabas de decir se me hace tan importante, primeros auxilios psicológicos. Yo no sé si esto sea como para detectar situaciones o focos rojos de evitar suicidios, que puede ser yo creo que de las situaciones más fuertes que puede haber en los jóvenes y no sé qué tanto índice hay ahorita, o cuáles serían los primeros auxilios psicológicos que podemos detectar, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, una depresión profunda. Principalmente lo que son los primeros auxilios psicológicos van dentro de un programa, de un protocolo que nosotros tenemos, protocolo de intervención en crisis que nos proporcionó CISAME, nos capacitó CISAME. Dentro de la prevención viene estos primeros auxilios psicológicos. Es principalmente enfocarse en la crisis, tanto como detectar una depresión, no, pero sí les marcamos como ciertas características al maestro, a los compañeros, que detectar, a lo mejor si el dormirse, por ejemplo, te puede dar una señal de depresión, ¿no? O puede darte una señal de que no comió bien o cualquier cosa, ¿no? Pero es un foco que te va a decir. Ahora, los primeros auxilios nos dicen y nos indican qué hacer en una crisis nerviosa, una crisis de pánico. Entonces te va a decir qué sí hacer y qué no hacer, porque muchas cosas hacemos que no son correctas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, se sorprendían los maestros, no tienen que abrazarlos, por ejemplo, ¿no? Entonces no tienes que abrazarlo. La persona muchas veces no te va a permitir, a veces sí te puede solicitar el abrazo, pero tú no tienes que abrazar, ¿no? Como por ejemplo, eso es una, ¿no? Otra, ¿Por qué sería? Digo, no sé por si nos toca en alguna ocasión. una primero porque sí se puede malinterpretar el abrazo con otra situación, ¿no? Eso es lo primero. Ellos si están en shock, pueden reaccionar agresivamente, pueden reaccionar impulsivamente, no aceptan. De hecho, una persona en crisis no soporta que la toques la mayoría de las veces. Puede haber alguien que sí te pida el abrazo o te abrace, pero lo más recomendable es que no se abrace. Que busca como el consuelo, ¿no? Exactamente. Y es como un lenguaje corporal que hasta se ve como que se van a acercar y quieren llorar, ¿no? Entonces, dentro de eso, a grandes rasgos, ¿no? Es esa parte. De hecho, en los primeros auxilios psicológicos, cuando empezó, se hacía cuando empezaban los terremotos o las guerras, entonces se intervenía ahí, porque la persona está en una situación traumática, entonces entra en una crisis. Entonces aquí sí podemos prevenir suicidio con esta parte también. Entonces, porque sí puede entrar la persona ya a colapsar completamente independientemente de su situación que esté pasando, puede colapsar y entonces sí tienes que intervenir, ¿no? Entonces se les capacita a los maestros y a los alumnos y a los administrativos en este punto, dentro de este protocolo, junto con charlas, dentro de este protocolo de la prevención, es esa, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos. Son las charlas informativas que con todas estas instituciones que te mencioné vienen. No solo hablamos de suicidio, hablamos de violencia de género, hablamos de convivencia, hablamos de un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, esa también es la parte de la prevención, que también incluso me puedo incluir porque hablábamos de intervenir individual, también he intervenido en grupo, porque muchas veces colapsan los grupos. Claro. Decías una La catarsis, ¿no? Que le llaman. Pues sí, y la crisis que decía, ¿no? ¿Qué voy a hacer cuando salga? Es un fenómeno que se da y que se ha dado aquí, que los grupos ya están a punto de egresar y empiezan a tener ciertas actitudes de crisis y entonces entran a los grupos, ¿no? Entonces dejan de venir, no tienen ganas, están desmotivados, porque no saben qué van a hacer después, ¿no? Al final, entonces... Las emociones son como contagiosas también. Sí. Sí, totalmente, sí se contagia. Siempre les digo a los chicos, así como alguien llega contento y te contagia su alegría, también te contagia su tristeza, su enojo. Entonces sí nos contagiamos. Ahora, tendríamos que tener inteligencia emocional trabajada para que bloquees y para que al revés, ¿no? Inviertas. Si viene enojado y yo estoy contenta, pues te contagio mi alegría, no me contagio de tu tristeza, ¿no? Y esa parte de inteligencia emocional también, de hecho, llegamos a tener talleres de inteligencia emocional, ¿no? Para precisamente enseñarle todas esas habilidades a los chicos.
No, hombre, yo quiero venir a estudiar con ustedes porque en verdad hemos tenido oportunidad de platicar, por ejemplo, con un coach que él dice, ¿a quién de nosotros nos enseñaron inteligencia emocional en la escuela? A nadie. Desde niños debimos ser instruidos primero para identificar emociones, identificar qué nos ocasiona esa emoción. Y bueno, ahora sí que hemos ido al revés. Ahorita ya en las crisis estamos volteando a ver a los psicólogos, las mismas instituciones de salud pública están reconociendo hoy por hoy que detrás de muchas enfermedades son emociones reprimidas, que nuestro cuerpo está ahora sí que gritando. Ahora, tengo dos preguntas. Casi 30 años de experiencia como psicóloga, ¿sí? Más o menos, ok. Y una frase muy común es que los jóvenes de ahora ya no son como los de antes. Mi pregunta es esta, actualmente nuestros jóvenes, es cierto que están en esa generación de cristal, que son intolerables, yo no sé si la presión social, cuestiones de género, que no se veían hace 30 años y que ahorita sí se ven, cuestiones de redes sociales, la aceptación, la aprobación. No sé, puede ser que hasta tengan más presiones que antes. No sé, ¿cuál sería tu perspectiva? Bueno, sí escucho mucho esa parte de la generación de cristal y en muy mi particular experiencia yo trato de eliminar ese término con ellos, ¿no? Porque yo le llamaría época de cristal, porque al final también entramos nosotros. Es una era de tecnología de inmediatez, todo quiero ya, todo quiero rápido y eso me hace intolerante, impaciente, me hace, aunque yo sea adulto, porque yo lo he visto, la verdad, como experiencia tanto en los jóvenes de ahora como los adultos que estamos con esta nueva generación de tecnología y de inmediatez. Entonces, sí hay una característica en cuanto a que yo también le puedo decir que decías tú hace rato, ¿no? Reprimidas. Nuestras generaciones no hablábamos de estos temas. Ahora ya tienen, yo les digo, nombre y apellido. O sea, ya decimos ansiedad, ya decimos depresión, cuando antes eso era normalizado, ¿no? El que, no, levántate, que ya no tienes nada. Y cuando no le llamábamos por su nombre, porque ni siquiera sabíamos cómo se llamaba, y además era normalizado, ¿no? Eso es parte de esto, sí, ya levántate, ya vas a estar bien al día siguiente. Entonces, actualmente ya se le da nombre y apellido. Ahora, sí hay más incertidumbre, sí, socialmente, económicamente, y sí hay una presión social diferente. No diría que mayor, creo que cada época ha tenido su presión, nosotros una, ellos ahora otra, entonces sí hay una incertidumbre yo creo que generalizada y los jóvenes sí no saben qué hacer. Ahora, vienen de una generación que nosotros les proporcionamos cosas que a nosotros no, y entonces, pero no les dimos otras herramientas como hablábamos de la inteligencia emocional. Entonces, no te enseño inteligencia emocional, te doy lo que a mí no me dieron. Me privaron de algo, yo te lo doy, pero no te doy una herramienta de inteligencia emocional para afrontar qué es lo que nosotros hacemos aquí. Yo te enseño a afrontar una crisis, te enseño a afrontar una situación, porque no nos enseñaron a ser papás, pero y entonces, por lo tanto, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos? Yo no me enseñaron inteligencia emocional, ¿cómo te enseño inteligencia emocional? Entonces, por eso es que yo ahí en esa parte de generación de cristal, pues tiene una peculiaridad si esta generación, no lo voy a quitar, ¿no? Porque no tienen inteligencia emocional, pero ya tiene nombre y apellido lo que ellos sienten, ya hay mucho más expresión de lo que siento, ya hablábamos de esa sensibilidad, ya puedo decir y externar cómo me siento. Ya puedo hablarlo, ya puedo decirlo. Todavía les cuesta un poquito de trabajo a lo que a mí me toca ver aquí, ¿no? Todavía les cuesta mencionar o decir porque muchas veces los papás les dicen, no tienes eso, queremos regresar como un poquito antes, ¿no? Entonces, a normalizar. Entonces, sí, todavía falta mucho que hacer, todavía falta mucho que hacer por esta generación que decimos que es de cristal. Entonces, es trabajar para darle ahora de la cuestión de género, ¿no? Todos esos géneros que existen ahora, pues hay esa libertad de decir, bueno, así se llama, así es, volvemos a nombre y apellido, ¿no? ¿Cómo se llama, no? No homosexual o se llama así. Entonces, es esa libertad, yo considero, de expresar y de decir, pero también no hay como volvemos a la inteligencia emocional, esas habilidades, cómo lo enfrento, cómo lo hago. Y luego aquí también,
¿cómo, se me ocurrió otra pregunta, cómo integras a los papás en esta actualización, en esta modernización de reconocer emociones y tener inteligencia emocional? Mira, y esa parte, sí, nosotros con los papás, va a depender del caso. No trabajamos de la mano realmente con los papás porque estamos formando adultos. La parte es que nosotros nos sentamos en formarte como adulto. Y entonces, y una parte importante no son tus papás. O sea, a mí mi papá y mi mamá ya me enseñaron algo. Ahora, tú como profesional, a mí como universidad me interesa que tú como profesional, independientemente de lo que aprendiste de papá y mamá, yo como profesionista, ¿qué nuevo puedo aprender? Claro, asumir la responsabilidad, ¿no? De tus emociones, de tus actos, de tus decisiones, y ya un parteaguas, y ahí la libro yo también, de dejar de culpar a los papás. Sí, es que es Eso eso. uno dio lo que pudo y lo que en su momento se nos presentó, ¿no? Totalmente. Sí los incluyo cuando trabajo con ellos, desde cómo trabajar con cómo convivir, por eso hay también las pláticas de cómo convivir, las relaciones humanas. Yo les digo, esto te sirve para con tus papás, con tus amigos, con tu pareja, con quien tengas ahí cerca de ti. Es a través de ti. Yo no necesito a los papás aquí. Yo trabajo contigo y tú trabajas con tus papás. Voy a venir contigo a psicoterapia. Y es que la realidad, ahorita se ha sobreexagerado el uso de la palabra tóxico, pero claro que podemos existir papás tóxicos, que te quejas mucho, que criticas mucho, que eso genera toxicidad y genera sustancias químicas en el cerebro, de ahí viene lo de tóxico. Generas cortisol, ¿no? Cuando estás con alguien muy crítico. Entonces, yo me imagino que como joven, como adulto, les enseñas a no permitir que te contagie esa toxicidad, y no solo del papá, de cualquier persona que transgreda los límites de tu persona, de tu entorno, que tus emociones dependen de ti mismo, ¿no? No dejar que alguien más controle tus emociones. Exactamente, pero también esa parte de la empatía y comprensión del otro, porque yo tengo que ver al papá y a mamá como personas. Entonces, no solo como mi papá y mi mamá, y eso es empatía. Comprender, como tú decías, ellos me dieron lo que pudieron darme, y entonces yo puedo generar algo nuevo, porque yo me hago responsable, como decías, de mí, pero también necesito comprender a papá y a mamá, a mis hermanos, para una mejor relación con ellos, ¿no? Yo también una parte que les digo es, tú le puedes enseñar a tus papás. Por eso digo, yo no necesito a los papás aquí, yo a través de ti llego a tu papá. Es que mi mamá es así, tú cómo eres, cómo vas a reaccionar, qué vas a hacer. Tú estás estudiando y a lo mejor tu papá no estudió, a lo mejor estudió otra cosa. Entonces tú estás estudiando algo diferente. A través de ti tú le puedes enseñar a tu papá con empatía, con respeto, con comprensión. Ay, qué bonito, qué hermoso. Pero ya nada más para terminar, entonces sí podríamos decir que también hoy en día nuestros jóvenes están más disponibles para abrirse con el tema de las emociones, para asumir como parte de la lista integral de su formación la terapia psicológica. Es correcto, ha sido una labor de varios años ya. Aquí yo puedo decir que sí, dentro de la universidad hemos logrado sensibilizar a la mayoría de los alumnos, de los docentes y de los administrativos en esta parte de sus emociones, ¿no? De su inteligencia emocional. Sí están más abiertos a esa parte, a buscar la ayuda, a acercarse. La verdad sí, yo me siento muy contenta por eso, porque de iniciado el departamento o previo a iniciar el departamento psicopedagógico, sí era mucho menor a lo que ya actualmente ya se acerca, ¿no? De hacerles conocer las instituciones, de hacerles conocer qué estamos trabajando ahorita en esta parte de que sí nos importan como individuos y como seres humanos. Excelente. Bueno, amigos, pues esto es un poquito de todo el amplio panorama que abarcan dentro del departamento de psicopedagogía de la Universidad de la Veracruz, Campus Puerto Vallarta, a través de la licenciada Verónica Baeza Ramírez. Bueno, tú como licenciada en psicología, casi 30 años de experiencia, te ves muy joven, pero por lo que te escuchamos muy moderna, muy actualizada y muy empática
de las necesidades de nuestros jóvenes hoy en día y que la verdad eso habla muy bien de una institución como esta universidad que está preocupada de tener dentro de sus egresados no solo profesionistas capacitados, sino también empáticos, sensibles y más cuando la tecnología también necesitamos como que mantener los pies en la tierra, de ser muy humanos, muy sensibles y ser profesionistas también sensibles. Yo creo que la parte de no valorar el éxito en cuanto a la remuneración económica, sino a esa satisfacción de logro, de apoyo, de qué aportas a esta humanidad, como tú hoy en día con los jóvenes que seguramente cada uno es como tu contribución, tu granito de arena en este planeta. Así es, correctamente. Sí, precisamente indistintamente de la carrera, porque eso es algo bien importante, porque podemos decir pedagogía o psicología, pero no es o criminología, que son de las carreras que tenemos, pero indistintamente, ¿no? O sea, diseño de interiores, diseño gráfico, hay la parte humana. Entonces tú atiendes a un cliente, es tu parte humana, ¿no? Entonces sí es muy importante y como dices, ese granito de arena. Así yo la verdad estoy muy contenta con el área, me gusta mucho y como dices, el escuchar a un alumno, el escuchar a un docente o a un administrativo y poderles orientar y ayudar en esta área de la psicología, pues eso a mí me encanta. Verónica, muchísimas gracias. Ella es licenciada en psicología, responsable del área de psicopedagogía aquí en la Universidad de la Veracruz, Campus Puerto Vallarta. Nos despedimos, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y es un gusto de verdad recibirlos. Gracias. Yo soy Elizabeth Isla, switchense, a través de Radio Switch. Gracias.